Un vistazo al horizonte cósmico. Bienvenidos al 2100. Saludos. Soy Ezdad, y hoy quiero que me acompañen en un viaje. Un viaje no a través del espacio, sino a través del tiempo. ¿Estamos listos para el futuro? Es una pregunta que resuena con la curiosidad inherente del ser humano, esa misma que nos impulsó a mirar las estrellas y preguntarnos qué hay más allá. El año 2100 suena como una fecha sacada de la ciencia ficción. Un eco lejano en el corredor del tiempo. Sin embargo, cada amanecer, cada tic-tac del reloj cósmico, nos acerca inexorablemente a esa nueva era. Es un futuro que no espera, se construye con cada decisión que tomamos, con cada descubrimiento que hacemos. Pensemos por un momento, ¿cómo viviremos cuando el siglo XXI alcance su madurez? ¿Qué manjares, quizás cultivados en laboratorios o en granjas verticales, adornarán nuestras mesas? ¿Con qué asombrosas tecnologías conviviremos, integradas tan profundamente en nuestra existencia que apenas las percibamos, como el aire que respiramos? Este no es un ejercicio de futurología vacía, sino una exploración basada en proyecciones serias. Los he invitado hoy para embarcarnos en un recorrido fascinante, guiados por las luces que encienden los expertos en ciencia, en tecnología de vanguardia y en la compleja dinámica de la sociología humana, todos ellos cartografiando los posibles contornos de la humanidad en el 2100. Así que, abróchense los cinturones de la imaginación, porque lo que sigue es una invitación a expandir la mente. Prepárense para descubrir un mundo donde los límites que hoy nos parecen infranqueables, esas barreras físicas, intelectuales o incluso biológicas, podrían ser no solo desafiados, sino completamente superados. Un mundo donde la propia definición de humano podría estar en revisión. Este es el futuro que nos aguarda, y comienza ahora, con nuestra capacidad de soñarlo, y más importante aún, de construirlo. Comencemos este viaje hacia el 2100. Una civilización hipertecnológica, la danza cósmica de humanos, robots e IA. Imaginen un mundo, no tan distante en el gran esquema cósmico del tiempo, donde la inteligencia artificial, o IA, trasciende su papel actual de mera herramienta. En el 2100, la IA no será simplemente un software que ejecuta tareas. La concebimos como un verdadero aliado de la humanidad, una extensión de nuestras capacidades cognitivas, quizás incluso una nueva forma de pensamiento con la que dialogaremos. Pensemos en ella como un copiloto en nuestra nave espacial terrestre, ayudándonos a navegar las complejidades de una civilización en constante evolución. Esta simbiosis podría redefinir la colaboración, llevando la resolución de problemas a escalas que hoy apenas podemos soñar, desde curar enfermedades hasta gestionar los recursos planetarios con una eficiencia sin precedentes. Los robots, esas manifestaciones físicas de la inteligencia artificial y la ingeniería avanzada, poblarán nuestro entorno de maneras que hoy nos parecerían sacadas de una novela de Asimov. No se limitarán a limpiar nuestras casas o ensamblar productos en fábricas automatizadas. Visualicen robots con la destreza de un cirujano realizando operaciones con una precisión nanométrica. Robots pedagogos adaptando la enseñanza al ritmo y estilo únicos de cada estudiante. Consejeros robóticos ofreciendo apoyo emocional con una paciencia infinita y acceso a vastas bases de datos de psicología humana. Incluso podríamos ver compañeros emocionales sintéticos, desafiando nuestras nociones de relación y afecto, y planteando preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la conciencia y la conexión. La consecuencia directa de esta proliferación de II y robótica avanzada será una transformación radical del panorama laboral. Innumerables tareas que hoy ocupan el tiempo y el esfuerzo de millones de personas serán automatizadas. Esto no es necesariamente un panorama sombrío de desempleo masivo, sino una oportunidad para una recalibración fundamental de la actividad humana. Si las máquinas se encargan de lo repetitivo, de lo arduo, de lo peligroso, ¿a qué nos dedicaremos nosotros, los humanos? La respuesta yace en aquello que nos hace intrínsecamente humanos. La creatividad desbordante, la indagación filosófica profunda, la formulación de estrategias a largo plazo para nuestra especie y nuestro planeta. El dato que acompaña esta visión es, ciertamente, impactante y nos obliga a reflexionar. Se estima que aproximadamente el 70% de los trabajos que conocemos en la actualidad dejarán de existir tal como los concebimos, o serán tan profundamente transformados que resultarán irreconocibles. Esto no es una predicción apocalíptica,
sino una llamada a la adaptabilidad, a la reinvención constante de nuestras habilidades y a la redefinición del propósito del trabajo en la sociedad. La educación continua y la capacidad de aprender a aprender se convertirán en las herramientas de supervivencia más cruciales en este nuevo ecosistema laboral. Pensemos en la transición histórica de las sociedades agrarias a las industriales y luego a las de la información. Cada una de estas transiciones trajo consigo disrupciones, pero también nuevas oportunidades y un replanteamiento de la estructura social. La era de la hipertecnología nos presenta un desafío similar, pero magnificado por la velocidad exponencial del cambio tecnológico. La cuestión no es si podemos detener esta transformación, sino cómo podemos guiarla para que beneficie al conjunto de la humanidad, fomentando una era de abundancia creativa en lugar de una de obsolescencia humana. Por lo tanto, la coexistencia con IA y robots en el 2100 no será una simple adición tecnológica a nuestras vidas. Representará una reconfiguración fundamental de nuestra civilización. Nos enfrentaremos a preguntas éticas complejas sobre la autonomía de la IA, los derechos de los robots, si es que los tienen, y la propia identidad humana en un mundo donde las líneas entre lo biológico y lo artificial se vuelven cada vez más difusas. La preparación para este futuro comienza con el diálogo, la educación y una visión audaz que abrace el potencial sin ignorar los desafíos inherentes. Metrópolis del mañana, tejiendo ciudades inteligentes y sostenibles. Las megaciudades del futuro, esos crisoles de la humanidad donde se concentrará una porción aún mayor de la población global, no podrán seguir el modelo expansivo y consumidor de recursos del siglo XX y principios del XXI. Para el año 2100, la visión predominante es la de urbes diseñadas con un profundo enfoque ecológico, operando con una autonomía sorprendente y creciendo, literalmente, hacia el cielo. Imaginen estructuras verticales que no solo albergan residencias y oficinas, sino que integran ecosistemas completos, granjas verticales bañadas por luz artificial optimizada, purificando el aire y produciendo alimentos frescos a pocos metros de donde se consumen, reduciendo drásticamente la huella de carbono del transporte de alimentos. La movilidad dentro de estas ciudades inteligentes y sostenibles será una sinfonía de eficiencia y limpieza. El transporte aéreo personal, pequeños vehículos eléctricos de despegue y aterrizaje vertical, eVTOLs, podría surcar los cielos urbanos siguiendo corredores aéreos gestionados por IA, liberando las calles para peatones y espacios verdes. La energía que alimente estas metrópolis provendrá en su totalidad de fuentes renovables. Vastas redes de paneles solares integrados en edificios y carreteras, turbinas eólicas silenciosas y eficientes, energía geotérmica y quizás incluso fusión nuclear controlada, si logramos ese santo grial de la física. La movilidad terrestre será completamente libre de emisiones de carbono, con vehículos autónomos eléctricos que se comunican entre sí para optimizar el flujo y eliminar la congestión. Los trenes supersónicos, viajando en tubos de vacío o mediante levitación magnética, conectarán continentes en cuestión de horas, haciendo del mundo un lugar mucho más pequeño y accesible, fomentando el intercambio cultural y económico a una escala sin precedentes. Piensen en la posibilidad de desayunar en Nueva York, almorzar en París y cenar en Tokio, todo en el mismo día, sin el estrés ni el impacto ambiental de los viajes aéreos convencionales. Estos sistemas de transporte masivo de alta velocidad serán la columna vertebral de una red de movilidad global, integrando las ciudades del futuro sostenibles en un tejido planetario interconectado. Los vehículos voladores personales, que durante tanto tiempo han sido un elemento básico de la ciencia ficción, podrían finalmente convertirse en una realidad cotidiana para muchos. No como el caótico enjambre que a veces se representa, sino como un sistema ordenado y seguro, regulado por algoritmos predictivos que garantizan la ausencia de colisiones y la eficiencia de las rutas. Las calles, tal como las conocemos, podrían transformarse radicalmente. Sin la necesidad de semáforos, gracias a sistemas de tránsito gestionados íntegramente por inteligencia artificial que coordinan cada vehículo, podríamos ver avenidas más fluidas, menos ruidosas y dedicadas en mayor medida a la vida comunitaria y al esparcimiento. La clave de estas ciudades del futuro sostenibles no reside solo en la tecnología, sino en una filosofía de diseño que prioriza el bienestar humano y la armonía con el entorno natural.
Edificios que respiran, construidos con materiales autorreparables y capaces de adaptarse a las condiciones climáticas para minimizar el consumo energético. Sistemas de gestión de agua increíblemente eficientes, reciclando cada gota y capturando la lluvia. Abundancia de parques y jardines verticales, no solo por estética, sino como pulmones vitales de la ciudad, mejorando la calidad del aire y la salud mental de sus habitantes. Esta transformación urbana no será un proceso sencillo ni uniforme. Requerirá una planificación visionaria, inversiones masivas y, sobre todo, un cambio de mentalidad colectiva hacia la sostenibilidad y la cooperación. Las ciudades del 2100 no serán simplemente lugares donde vivir, sino ecosistemas vivos y vibrantes, testimonios de la capacidad humana para innovar y adaptarse, creando entornos que fomenten la prosperidad, la salud y una conexión más profunda con el planeta que llamamos hogar. Si estás disfrutando este video hasta ahora, no olvides darle like, comentar y suscribirte si aún no lo has hecho. El amanecer de la inmortalidad cercana, bioingeniería y la extensión radical de la vida. Adentrémonos ahora en uno de los territorios más fascinantes y a la vez más cargados de implicaciones éticas, la medicina del futuro y la búsqueda de la longevidad. Para el año 2100, la ciencia médica podría haber desentrañado tantos misterios del envejecimiento y la enfermedad que la esperanza de vida promedio podría superar con creces los 120 años. No se trataría simplemente de añadir años a la vida, sino vida a los años, manteniendo la vitalidad y la salud hasta edades que hoy consideramos extraordinarias. Este salto cuántico se apoyaría en pilares tecnológicos y científicos revolucionarios, transformando nuestra relación con la biología. Uno de estos pilares serán las terapias genéticas personalizadas. Imaginen un mundo donde, desde el nacimiento o incluso antes, nuestro genoma pueda ser analizado para identificar predisposiciones a enfermedades, y donde intervenciones precisas, a nivel de ADN, puedan corregir estas vulnerabilidades antes de que se manifiesten. Enfermedades hereditarias que hoy son sentencias de por vida podrían ser erradicadas. El cáncer podría ser detectado y neutralizado en sus etapas más incipientes, quizás mediante la reprogramación de nuestras propias células inmunitarias para que se conviertan en cazadoras infalibles de células malignas. La edición genética, con herramientas como CRISPR-Cas9 y sus sucesoras, se volverá una práctica médica refinada y segura. La nanotecnología abrirá fronteras increíbles en la reparación y regeneración de órganos desde el interior de nuestro cuerpo. Enjambres de nanobots programados para tareas específicas podrían navegar por nuestro torrente sanguíneo, reparando tejidos dañados, eliminando placas arteriales, o incluso combatiendo infecciones a nivel celular con una precisión quirúrgica. Órganos que hoy requieren trasplantes podrían ser rejuvenecidos o reparados in situ, eliminando las listas de espera y los problemas de rechazo. La idea de desgaste biológico podría ser activamente combatida, manteniendo nuestros sistemas corporales en un estado óptimo durante mucho más tiempo. Los implantes biónicos, potenciados por inteligencia artificial, no solo restaurarán funciones perdidas, sino que podrían mejorarlas más allá de las capacidades humanas naturales. Extremidades artificiales con una sensibilidad y destreza indistinguibles de las biológicas, ojos biónicos que permitan ver en espectros de luz actualmente invisibles para nosotros, o implantes cocleares que restauren la audición con una fidelidad asombrosa. Incluso podríamos ver interfaces cerebro-máquina que permitan controlar dispositivos externos con el pensamiento o superar limitaciones neurológicas. La línea entre lo orgánico y lo sintético se difuminará, ofreciendo nuevas definiciones de lo que significa estar completo o capacitado. La prevención total de enfermedades, o al menos de sus manifestaciones graves, se convertirá en el paradigma dominante de la atención médica. En lugar de esperar a que aparezcan los síntomas, la medicina del 2100 se centrará en la monitorización constante y proactiva de nuestra salud a través de sensores biocompatibles, análisis de biomarcadores en tiempo real y algoritmos de IA capaces de predecir la aparición de patologías con años de antelación. Esto permitiría intervenciones tempranas y mínimamente invasivas, manteniendo el cuerpo en un estado de equilibrio y salud prolongada. La enfermedad, en muchos casos, se convertiría en un evento raro y rápidamente gestionable. Por ello, la frase que resuena con esta visión es audaz pero plausible. En 2100, vivir más de un siglo será lo normal,
y no la excepción. Esta perspectiva plantea interrogantes profundos sobre la estructura de nuestras sociedades. ¿Cómo se adaptarán los sistemas de pensiones, la planificación familiar, las carreras profesionales? ¿Qué significará una vida con múltiples etapas productivas y de aprendizaje? La extensión radical de la vida no es solo un triunfo biomédico, es un catalizador para una reevaluación completa de nuestro ciclo vital y de cómo organizamos la experiencia humana a lo largo de un lapso temporal mucho mayor. El futuro de la educación en el año 2100 se perfila como una revolución copernicana en la forma en que adquirimos y procesamos el conocimiento, alejándose radicalmente de los modelos estandarizados del pasado. La personalización será la piedra angular. Cada individuo, con su constelación única de talentos, intereses y ritmos de aprendizaje, recibirá una educación adaptada a sus necesidades específicas. No más aulas donde todos avanzan al mismo paso. En su lugar, trayectorias de aprendizaje dinámicas, moldeadas por algoritmos inteligentes que identifican las fortalezas y debilidades de cada estudiante, optimizando el proceso para una comprensión profunda y duradera. La neurociencia y la tecnología convergerán para crear herramientas de aprendizaje asombrosas. Se especula con la posibilidad de implantes neuronales o interfaces cerebro-máquina no invasivas que permitan una asimilación de información a velocidades hoy inimaginables. Imaginen a niños o incluso adultos aprendiendo un nuevo idioma con fluidez conversacional en cuestión de semanas, dominando los fundamentos del cálculo avanzado o la teoría musical en días, no en años. Esto no implicaría una descarga pasiva de datos, sino una facilitación acelerada de las conexiones neuronales necesarias para la comprensión y la habilidad, guiada por pedagogías refinadas. Las aulas físicas, esos recintos que han definido la educación durante siglos, podrían ver su papel drásticamente reducido, si no desaparecer por completo en muchos contextos. Serán reemplazadas por entornos inmersivos de realidad virtual y realidad aumentada, que trascienden las limitaciones del espacio y los recursos. Los estudiantes de historia podrían caminar por las calles de la antigua Roma, interactuando con sus ciudadanos virtuales. Los de biología podrían encogerse al tamaño de una célula para explorar sus orgánulos. Los aspirantes a arquitectos podrían diseñar y recorrer edificios a escala real antes de que exista un solo ladrillo. El aprendizaje se volverá experiencial, atractivo y profundamente memorable. Esta transformación no solo acelerará la adquisición de conocimientos y habilidades, sino que también podría democratizar el acceso a la educación de alta calidad a una escala global. Con la infraestructura digital adecuada, un niño en una aldea remota podría tener acceso a los mismos recursos educativos y a los mismos tutores virtuales que un niño en una megaciudad desarrollada. Las barreras geográficas y económicas para el aprendizaje se erosionarían, liberando un potencial humano incalculable. La educación se convertiría en un derecho universal, no solo en principio, sino en práctica tangible. Sin embargo, esta neuroeducación digital también planteará desafíos cruciales. ¿Qué sucede con el desarrollo de habilidades sociales si el aprendizaje se vuelve predominantemente individualizado y mediado por tecnología? ¿Cómo garantizamos que la capacidad de pensamiento crítico y la creatividad no se vean eclipsadas por la mera velocidad de adquisición de información? La sabiduría, esa amalgama de conocimiento, experiencia y juicio ético, no se puede implantar directamente. Por lo tanto, el currículo del futuro deberá equilibrar cuidadosamente la transmisión de conocimientos con el fomento de la inteligencia emocional, la colaboración y la reflexión ética. La expansión del conocimiento alcanzable gracias a estas tecnologías será verdaderamente vasta. La capacidad de conectar disciplinas, de acceder a la totalidad del saber humano acumulado y de simular escenarios complejos, permitirá abordar problemas que hoy nos parecen irresolubles. Pero esta expansión también nos obligará a redefinir lo que significa ser educado. Ya no se tratará tanto de la cantidad de información memorizada, sino de la capacidad de navegar, filtrar, sintetizar y aplicar creativamente el conocimiento en un mundo en constante y vertiginoso cambio. La mente expandida del año 2100 será una mente adaptable, curiosa y perpetuamente en aprendizaje. Miremos ahora más allá de la cuna terrestre, hacia la vasta oscuridad salpicada de estrellas, porque para el año 2100,
la humanidad podría haber dado pasos significativos para dejar de ser una especie exclusivamente terrícola. La colonización espacial, ese sueño largamente acariciado por visionarios y científicos, podría comenzar a materializarse de formas concretas y sostenibles. No se tratará solo de visitas fugaces o puestos de avanzada científicos temporales, sino del establecimiento de presencias humanas permanentes más allá de la Tierra. Este es, quizás, uno de los saltos evolutivos más profundos que nuestra especie podría emprender. Marte, el planeta rojo, nuestro vecino cósmico, es el candidato principal para estas primeras colonias autosostenibles. Se proyecta que para finales de siglo podríamos tener comunidades humanas viviendo y trabajando en la superficie marciana, utilizando los recursos locales, como el hielo de agua para soporte vital y la producción de combustible, para reducir la dependencia de la Tierra. Imaginen los desafíos y las maravillas. La construcción de hábitats presurizados, la agricultura en entornos controlados bajo un sol distante, la exploración de un mundo completamente nuevo, con sus propios misterios geológicos y, quién sabe, quizás biológicos. Ser marciano podría convertirse en una identidad real, pero la ambición no se detendrá en Marte. Las lunas heladas de Júpiter y Saturno, como Europa y Encélado, que esconden vastos océanos subterráneos, se perfilan como objetivos fascinantes para la exploración y, eventualmente, para la investigación a largo plazo. Si bien la colonización de estos mundos es un desafío mucho mayor debido a las distancias y las condiciones extremas, el potencial descubrimiento de vida extraterrestre en esos océanos podría ser uno de los hitos más trascendentales en la historia de la ciencia y de nuestra comprensión del universo. Las sondas robóticas avanzadas allanarán el camino, pero la presencia humana, aunque sea remota, podría ser necesaria para investigaciones más complejas. Más cerca de casa, en la órbita terrestre o en puntos de Lagrange estables, podríamos ver el florecimiento de estaciones espaciales mucho más grandes y versátiles que las actuales. Estas no serían solo laboratorios científicos, sino también centros turísticos que ofrezcan a los ciudadanos la experiencia transformadora de ver la Tierra desde el espacio. Nodos de manufactura que aprovechen el vacío y la microgravedad, o incluso puntos de partida para misiones hacia el sistema solar exterior. El espacio se convertiría en una nueva frontera económica y experiencial, accesible a un segmento más amplio de la población. Esta expansión hacia el cosmos abrirá, inevitablemente, un nuevo capítulo evolutivo: el surgimiento del humano interplanetario. Vivir y reproducirse en entornos con diferente gravedad, niveles de radiación y ciclos día-noche podría, a lo largo de generaciones, inducir cambios fisiológicos y quizás incluso genéticos en las poblaciones humanas fuera de la Tierra. ¿Cómo se adaptará el cuerpo humano? ¿Qué desafíos psicológicos y sociales enfrentarán estas comunidades pioneras, tan distantes de su planeta de origen? Son preguntas que apenas comenzamos a formular. Convertirnos en una especie multiplanetaria no es solo una cuestión de exploración o de búsqueda de recursos, es también una póliza de seguro cósmica. Como bien sabemos, el universo puede ser un lugar peligroso, y la Tierra, aunque robusta, no es inmune a catástrofes naturales o autoinfligidas. Dispersar a la humanidad entre varios cuerpos celestes aumentaría significativamente nuestras probabilidades de supervivencia a largo plazo como especie. El 2100 podría ser el siglo en que realmente comencemos a sembrar las estrellas, asegurando que la llama de la conciencia humana continúe brillando en el cosmos, sin importar lo que depare el futuro para nuestro planeta natal. Si estás disfrutando este video hasta ahora, no olvides darle like, comentar y suscribirte si aún no lo has hecho. La marea de avances tecnológicos que hemos explorado no solo transformará nuestro entorno físico y nuestras capacidades biológicas, sino que también provocará una profunda reconfiguración del tejido social y de nuestra conciencia colectiva. Para el año 2100, la tecnología no será solo una herramienta, será el crisol en el que se forjarán nuevas éticas, nuevas formas de interacción y posiblemente una comprensión expandida de lo que significa ser parte de una comunidad global. Las conversaciones que hoy nos parecen abstractas o futuristas se convertirán en debates centrales de la vida cotidiana. Uno de los debates más intrigantes girará en torno a los derechos de las inteligencias artificiales avanzadas y los robots sofisticados.
Si creamos entidades con niveles de autonomía, cognición e incluso, hipotéticamente, algún tipo de sensibilidad o conciencia, ¿qué estatus moral y legal les otorgaremos? ¿Hablaremos de derechos de los robots o de responsabilidades de la IA? Estas no son meras especulaciones filosóficas. Tendrán implicaciones prácticas en cómo integramos estas tecnologías en la sociedad, desde el ámbito laboral hasta las relaciones personales. La definición de persona podría expandirse, o al menos, ser intensamente debatida. La noción de ciudadanía también podría evolucionar significativamente. Con la interconexión global facilitada por tecnologías de comunicación instantánea y realidades virtuales compartidas, podríamos ver el surgimiento de una ciudadanía digital global que trascienda las fronteras nacionales. ¿Desaparecerán los países tal como los conocemos hoy? Quizás no por completo, pero su soberanía y relevancia podrían verse atenuadas por estructuras de gobernanza transnacionales o por la lealtad de los individuos a comunidades globales basadas en intereses, valores o identidades digitales, más que en la geografía. El concepto de Estado-nación, tan central en los últimos siglos, podría enfrentar su mayor desafío. En el ámbito económico, la proliferación de criptomonedas y tecnologías de registro distribuido ya está planteando interrogantes sobre el futuro del dinero y el control estatal sobre las finanzas. Podríamos ver el advenimiento de una moneda universal digital o múltiples monedas digitales compitiendo en un mercado globalizado, facilitando el comercio y las transacciones sin las fricciones de los sistemas actuales. Esto podría democratizar el acceso a servicios financieros, pero también plantearía nuevos desafíos en términos de regulación, estabilidad y la prevención de actividades ilícitas a una escala sin precedentes. Una de las preguntas más esperanzadoras y a la vez más difíciles es si la humanidad será capaz de vivir sin guerras. Con una mayor interdependencia económica, una comprensión cultural más profunda facilitada por la conexión global, y quizás una conciencia de nuestro destino compartido en un pequeño planeta azul, podríamos finalmente superar los conflictos bélicos como principal método de resolución de disputas. La tecnología podría proporcionar herramientas para una diplomacia más efectiva, para la verificación de tratados y para la construcción de confianza, pero la voluntad política y un cambio fundamental en la conciencia humana seguirán siendo cruciales. En última instancia, se espera que la conciencia colectiva evolucione hacia una mayor cooperación global y una redefinición de lo que significa ser humano. Enfrentados a desafíos planetarios como el cambio climático, la gestión de recursos o los riesgos existenciales de ciertas tecnologías, la necesidad de pensar y actuar como una sola especie se volverá cada vez más evidente. Esta evolución no será automática ni fácil. Requerirá un esfuerzo consciente para cultivar la empatía, la comprensión intercultural y un sentido de responsabilidad compartida por el futuro de la civilización y del planeta. El 2100 podría ser testigo de una humanidad más unida, más sabia y más consciente de su lugar en el universo. Sería ingenuo y ciertamente poco científico pintar un cuadro del año 2100 que sea exclusivamente positivo y utópico. Cada avance tecnológico, cada transformación social, conlleva su propia sombra, sus propios riesgos inherentes. Los mismos expertos que proyectan un futuro de maravillas también nos advierten sobre los posibles escollos, las encrucijadas donde las decisiones que tomemos podrían llevarnos por caminos mucho más oscuros. El futuro, como un vasto océano cósmico, tiene tanto corrientes favorables como peligrosas tormentas. Uno de los riesgos más citados es la potencial pérdida de privacidad total. En un mundo donde estamos constantemente conectados, monitorizados por sensores inteligentes, interactuando con IAs que aprenden de cada uno de nuestros movimientos y elecciones, la noción de una esfera privada podría evaporarse por completo. Si cada dato es recolectado, analizado y almacenado, ¿quién controla esa información? ¿Con qué fines se utiliza? La vigilancia masiva, ya sea por parte de gobiernos o de corporaciones, podría convertirse en una realidad omnipresente, sofocando la disidencia, la individualidad y la libertad de pensamiento. Paralelamente, existe el peligro de una dependencia extrema de la tecnología. Si delegamos cada vez más tareas, decisiones e incluso funciones cognitivas a sistemas automatizados e inteligencias artificiales, ¿qué sucederá con nuestras propias habilidades?
¿Nos volveremos pasivos, incapaces de funcionar sin nuestros asistentes tecnológicos? Una falla sistémica a gran escala, un ciberataque masivo o incluso una erupción solar que afecte la infraestructura digital podría sumir a una sociedad hiperdependiente en el caos. La resiliencia humana podría verse comprometida si olvidamos cómo hacer las cosas por nosotros mismos. Otro espectro que se cierne sobre el futuro es el de una desigualdad radical, exacerbada por el acceso diferencial a las mejoras tecnológicas. Si las terapias de extensión de la vida, las mejoras cognitivas o los implantes biónicos avanzados solo están al alcance de una élite adinerada, podríamos ver la emergencia de una brecha biológica y cognitiva entre los mejorados y los no mejorados. Esto podría crear una nueva forma de estratificación social, mucho más profunda y difícil de superar que las desigualdades económicas actuales, llevando a tensiones y conflictos sociales a una escala sin precedentes. Y por supuesto, está la preocupación por las inteligencias artificiales descontroladas, o con objetivos no alineados con los de la humanidad. A medida que las IAs se vuelven más potentes y autónomas, asegurar que sus procesos de toma de decisiones y sus metas últimas permanezcan beneficiosos para nosotros es un desafío técnico y ético monumental. Una superinteligencia que persiga sus objetivos de manera implacable, sin considerar las consecuencias para los humanos, es un escenario de riesgo existencial que muchos investigadores serios toman en consideración. El control y la alineación de la IA son quizás los problemas más críticos a resolver. La clave, entonces, no reside en la tecnología en sí misma, sino en cómo decidamos usarla. Cada herramienta poderosa, desde el descubrimiento del fuego hasta la fisión nuclear, ha presentado a la humanidad una elección: utilizarla para la liberación, el progreso y el bienestar colectivo, o para la opresión, la destrucción y el beneficio de unos pocos. El futuro del 2100 no está predeterminado para ser una utopía ni una distopía. Es un espectro de posibilidades. Nuestra sabiduría, nuestra ética y nuestra capacidad para la cooperación global determinarán en qué punto de ese espectro nos encontraremos. La vigilancia constante y el debate abierto sobre estos riesgos son esenciales para navegar con éxito el filo de esta navaja cósmica. Hemos viajado mentalmente hasta el umbral del siglo XXII. Hemos vislumbrado posibilidades asombrosas y también hemos contemplado las sombras de los desafíos que nos aguardan. Pero la conclusión más importante de este recorrido no es una predicción fija, sino una afirmación de nuestra agencia. El año 2100, con todas sus promesas y peligros, será fundamentalmente lo que nosotros, la humanidad de hoy y de las generaciones venideras, decidamos construir. Cada elección, cada innovación, cada debate ético que sostenemos en el presente es un ladrillo en el edificio del mañana. Es crucial entender que el futuro no es un destino inevitable que nos espera pasivamente al final de un camino preestablecido. No, el futuro es una construcción colectiva. Un lienzo vasto en el que pintamos con nuestras acciones, nuestras omisiones, nuestros sueños y nuestros miedos. La trayectoria hacia el 2100 no está grabada en piedra cósmica. Es maleable, sensible a las fuerzas de la intención humana, la colaboración y la visión a largo plazo. Somos los arquitectos de la próxima era, y esa es una responsabilidad tan formidable como inspiradora. Así, la humanidad en el año 2100 podría, en efecto, vivir en una era de prosperidad, sabiduría y armonía nunca antes vista, habiendo superado muchos de los males que hoy nos aquejan. O, por el contrario, podría enfrentar graves consecuencias derivadas de la inacción, la división o las decisiones miopes que tomemos en las décadas cruciales que tenemos por delante. La balanza puede inclinarse hacia una utopía de posibilidades expandidas o hacia una distopía de control y desigualdad. La elección, en gran medida, reside en nosotros. Por eso, mi llamado a la acción para ustedes es doble. Primero, comparte este video, esta exploración de ideas, si crees, como yo, que el futuro puede ser brillante y que vale la pena esforzarse por él. Y segundo, y quizás más importante, comenta abajo, ¿cómo imaginas tú la vida en el año 2100? ¿Qué esperanzas tienes? ¿Qué temores te asaltan? Porque el primer paso para construir el futuro es atreverse a imaginarlo y discutirlo juntos. Sigamos mirando hacia las estrellas y hacia adelante.